de 6. Bien, ahora vamos a seguir y pues bueno, vamos a aprovechar porque hoy es miércoles y tenemos una sesión que puede ser más larga de lo normal. Entonces yo lo quiero aprovechar para dos cosas. Una de ellas es terminar el tema del ciclo estral. Y del ciclo estral, recuerdan ustedes que estábamos revisando la clase pasada las características del ciclo estral en cada una de las especies domésticas. Y les había dicho, siguiendo un modelo que habíamos planteado el jueves pasado, un modelo global, ¿verdad? Que trata de explicar en qué consiste el ciclo estral y sobre todo en qué consisten los cambios que se llevan a cabo, sobre todo en el ovario, ¿verdad? Durante el ciclo estral. Y el lunes pasado empezamos a revisar la parte de las características o diferencias que hay, ¿verdad? Entre el ciclo estral de las diferentes especies domésticas y finalmente terminamos, ¿no? Terminamos con esta parte, ¿verdad? Porque revisamos todas las características de las 7 especies que nos ocupan normalmente. Al final, pues les dije, vamos de menos a más y las que tienen un ciclo estral con mayor diferencias, con características propias, pues son básicamente el ciclo estral de la yegua, el de la perra y el de la gata. Y en eso nos quedamos. Estábamos revisando las características del ciclo estral de la perra, ¿verdad? Que tiene, como ustedes pueden ver, una serie importante de características propias, ¿sí? De esta especie. Habíamos también revisado esta parte utilizando esta gráfica y después pasamos al final a la parte del ciclo estral en la gata doméstica, que sin duda yo creo que es uno de los más complicados, ¿sí? Dentro de las especies domésticas. Es más complicado porque puede pasar por diferentes etapas, ¿sí? Dependiendo de si hay ovulación o no. Y la ovulación, pues, en esta especie no es una característica, como en la mayoría de nuestras especies, de ser una ovulación inducida. Digo, inducida, espontánea, pues, sino por el contrario, es una ovulación inducida. Y esto abre muchas posibilidades en cuanto a que si la gata pudo ovular o no, y abre entonces muchas posibilidades que ustedes las pueden ver aquí, ¿no? Entonces, dependiendo de si hubo coito y ovulación, entonces puede la gata, ¿sí? Seguir con un comportamiento reproductivo muy diferente. Si no hubo ovulación, ¿sí? Puede pasar a un periodo de interestro, ¿verdad? Y de ahí a pasar directamente al estro o a un estro y volver otra vez a presentar conducta estral. O si a la gata se le termina la estación reproductiva, puede pasar, ¿sí? A un periodo de anestro estacional. Y en el caso de que haya habido ovulación, pues aquí se abren otras dos posibilidades. Si hay ovulación pero no hay concepción, la gata pasará a un periodo de diestro muy largo, ¿verdad? Y de ahí puede pasar si está en época reproductiva, pasar nuevamente a un periodo de interestro, o si se le acaba la época reproductiva, pasar a una época de anestro. En el caso de que haya habido ovulación y concepción, pues lo que va a suceder es que la gata iniciará su gestación y al terminar la gestación, ¿sí? Después del parto, entrará en un periodo de anestro. Y del anestro, bueno, volverá a pasar a un periodo de proestro y lo que ya les acabo de explicar. Entonces, en la gata es realmente más complicada, ¿verdad? El ciclo estral de esta especie. Y sin duda, cuando se atienden gatas, ¿verdad? Gatitas, ¿sí?
Normalmente tenemos todas estas dudas, ¿no? Pero pues hay que seguir una metodología para saber si la gata primero, lo primero que le recomendaría es ver de qué tipo de gato, qué raza, si esa raza es estacional, no es estacional, tiene mayor o menor estacionalidad, en qué época entonces del año se encuentra o nos encontramos, ¿verdad? Para determinar si debe o no de estar ciclando. Y entonces toda una serie de elementos que tenemos que considerar para poder dar un diagnóstico y un pronóstico sobre, en este caso, la actividad reproductiva de una gatita, ¿no? Entonces, esto lo revisamos al final. Les presenté este cuadro, que es básicamente la parte del texto del explicativo de la figura anterior. Entonces, esto es lo que vimos. Y nos faltan nada más algunos puntos que tengo que aclararles para que pues tratar de que todo quede adecuadamente. Y el siguiente punto es el siguiente. Hay factores que pueden afectar al ciclo estral, ¿verdad? Hay diversos factores, tanto internos, ¿sí?, como provenientes del medio externo, que pueden afectar el ciclo estral. ¿Y cómo es que lo afectan? Pues es que lo que va a suceder es que estos factores externos o internos pueden alterar la actividad del eje hipotalámico hipofisiario gonadal, ¿verdad? Entonces, si lo alteran, van a alterar al ciclo estral. Lo pueden alterar de diversas maneras, ¿verdad? Una de ellas es en cuanto a su longitud, alargando o acortando la longitud del ciclo estral, ¿sí? Entonces, esta es una forma de alterarlo. Entonces, hay factores, ¿verdad?, que se han estudiado y que se ha visto que pueden afectar la actividad del eje reproductivo. Por ejemplo, vamos a ver estos factores, ¿no? Hay factores, por ejemplo, como externos, como el fotoperiodo, ¿verdad? Pues el fotoperiodo ya hemos revisado cuando vimos estacionalidad, que puede activar o puede inhibir este eje reproductor, o sea, el eje formado por el hipotálamo, la hipófisis y la gónada. Entonces, el fotoperiodo, a través de la melatonina, ¿sí?, que es la hormona intermediaria, puede entonces alterar la actividad de este eje. Y lo puede alterar de las dos maneras. Uno es, ¿sí?, detener su actividad y entonces el animal, ¿verdad?, entrará en un anestro, ¿sí?, o en un periodo anovulatorio, cesa la ovulación, deja de ovular, ¿sí? Entonces se dice que entra en un periodo anovulatorio o un periodo de anestro, ¿sí? Y esto es propio, ya lo vimos también, de las especies que tienen un patrón reproductivo estacional. Entonces, el fotoperiodo es una de estas señales. También hay, por ejemplo, señales, pues, por ejemplo, factores externos, ¿sí?, que pueden ser, por ejemplo, factores sociales. Los factores sociales también pueden afectar la actividad de este eje reproductor. Hay factores sociales, por ejemplo, factores que básicamente están ligados a factores positivos que se llaman factores de bioestimulación, tanto de un macho hacia una hembra, ¿sí?, como de una hembra que está en actividad reproductiva hacia otra. Entonces hay factores que también pueden modificar la actividad de este eje. ¿Se acuerdan que vimos a través, sobre todo, de señales hormonales que les llamamos ferormonas? Y esas ferormonas pueden, ¿verdad? Por ejemplo, en una oveja, en una cabra que está en anestro, ¿verdad?, pueden inducir
¿sí? La actividad de este eje formado por el hipotálamo, la hipófisis y la gónada. Entonces pueden activar a ese eje reproductivo. Hay otros factores, por ejemplo, asociados con también externos, que podría ser la nutrición, la disponibilidad de alimentos. La disponibilidad de alimentos es muy importante porque también puede afectar este eje. Y por ejemplo, en aquellos animales que presentan, hemos visto que presentan estacionalidad reproductiva, ¿sí? Si esta estacionalidad reproductiva la acompañamos con una pobre condición corporal, ¿sí? Normalmente la estacionalidad se alarga. Y por el contrario, cuando los animales están en buena condición corporal, la estacionalidad tiende a ser más reducida. Entonces, vean cómo en este caso dos factores están interactuando. De hecho, todos interactúan, ¿verdad? Bien. Y pues aquí tenemos en último lugar, pues, como ejemplo, el estrés. El estrés puede, por ejemplo, también modificar la actividad de ¿no? Y, por ejemplo, puede incluso modificarlo en puntos así muy especiales, como puede ser la ovulación, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de hembras que estén listas o ya en un momento adecuado para ovular, ¿sí? Factores estresantes pueden modificar este evento, inclusive cancelarlo, suspenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a cancelar o van a alterar la liberación de GnRH y LH y con ello la ovulación no va a ocurrir. Entonces, hay una gran cantidad de factores que tenemos que tener presentes para, ¿sí? Poder determinar, ¿sí? Qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista reproductivo en una hembra en cuanto a su actividad reproductiva cíclica. Entonces, con esto, bueno, pues estaríamos ya terminando este capítulo del ciclo estral y nada más me quedaría por comentarles lo siguiente. Vamos a ver, porque no es nada más que ver de manera muy sencilla, ¿sí? ¿Cuáles son las principales diferencias entre el ciclo estral y el ciclo menstrual? Entonces, para ello nos vamos a valer de un par de ilustraciones, ¿sí? Estas ilustraciones vienen de aquel libro que ya les recomendé, del doctor Sanger, que en este caso nos pone dos gráficas, ¿verdad? Para comparar el ciclo estral de una hembra, ¿verdad? De las cuales ya hemos visto, ¿verdad? Y lo podemos comparar con el ciclo menstrual. En general, hay una serie de diferencias importantes. Vean, en el ciclo, vamos a tomar el ciclo estral. El ciclo estral, habíamos visto que inicia, ¿verdad? Con el primer día en el que la hembra es receptiva al macho, ¿verdad? Y abarca todo desde ahí, desde ese punto, desde que se vuelve receptiva, ¿verdad? Eh, eh, hasta que se presenta el siguiente estro. Entonces, ¿sí? Esto abarca un ciclo estral. Los ciclos estrales, ¿se acuerdan que las especies domésticas normalmente duran 21 días? En el caso del ciclo menstrual, el panorama es diferente. En el ciclo menstrual va desde el primer día de una menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación. Entonces no va de un estro a un estro, de hecho no se presenta un estro como tal, un periodo, por ejemplo, en el humano no hay un periodo específico de receptividad sexual. Entonces va, en este caso el ciclo menstrual, ¿sí? Abarca desde una menstruación hasta la siguiente. El ciclo menstrual normalmente es más largo que el ciclo estral, más o menos por una semana, ¿sí? Alrededor
Normalmente en la mujer es de alrededor de 28 días, ¿verdad? Pero también sabemos que hay, por ejemplo, mujeres que son muy constantes y que hay otras que tienen irregularidades en la longitud de su ciclo estral. Pueden ser más cortos, pueden ser más largos. Bien, entonces esto es ya una diferencia importante. El ciclo estral empieza el primer día de la receptividad sexual. El ciclo menstrual inicia el primer día en que se presenta la menstruación. Para no complicarnos mucho la existencia, el ciclo estral y el ciclo menstrual se dividen en dos etapas. Una etapa que le vamos a llamar fase folicular y otra etapa que le vamos a llamar fase lútea. La fase folicular la pueden ver aquí en color negro, en el ciclo, ¿cómo se llama? Es que me distrae mucho esto de cuando están entrando. En el ciclo estral, aquí está, esta es la fase folicular, y vean la fase folicular en el ciclo menstrual. Entonces son totalmente diferentes. La fase folicular en el ciclo estral es muy reducida, ¿verdad? Y la fase lútea es muy, muy larga. En el ciclo menstrual, la fase folicular y la fase lútea casi tienen la misma duración. Pero lo interesante es que ocurren los mismos eventos. Si nos vamos al ovario, en esta fase folicular es una fase de desarrollo folicular final que se acompaña con la elevación en la producción de estrógenos, el cual desencadena la liberación de una descarga de LH, de GnRH y de LH. Y esta descarga de LH va a provocar la ovulación horas después, ¿sí? Entonces, la ovulación en el ciclo menstrual normalmente ocurre en la fase del estro, del celo, del calor, o la parte final de la fase folicular. Lo mismo sucede en el ciclo menstrual. Hay un periodo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí en el caso de la mujer hay 2 o 3 oleadas de crecimiento folicular? Y la que va a liberar a la célula sexual es la oleada folicular, ¿verdad? Que se desarrolle durante este periodo, ¿verdad? Durante esta etapa folicular. También va a empezar a haber una elevación en los niveles de estrógenos. Esto también altera la conducta en el caso de los humanos, de los primates, ¿sí? Sin que se pueda hablar que entra en una fase de estro, de celo o calor, pero sí aumenta el deseo sexual. Al aumentar los estrógenos, también aumenta, ¿verdad? O se desencadena la liberación de ¿qué? Se desencadena la liberación de GnRH y LH. Y horas después ocurre la ovulación. Entonces aquí hay una diferencia importante también entre uno y otro. La ovulación, ¿verdad? Va a ocurrir, ¿sí? Horas después de que ocurre el pico de LH. Pero en el caso del ciclo estral, la ovulación ocurre en los primeros días del ciclo estral. En el caso del ciclo menstrual, la ovulación ocurre casi a la mitad del ciclo estral. Después de que pasa la ovulación, el folículo o los folículos que liberaron a las células sexuales van a formar un cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo, ¿verdad? Empieza a producir progesterona. Entonces, mientras haya niveles altos de progesterona, aunque haya desarrollo folicular, no puede haber maduración ni ovulación. Entonces, ustedes vean aquí la fase lútea, que es la mitad. ¿Duraría qué? La mitad serían 14 días, ¿sí? Y aquí, ¿verdad? La fase lútea es más larga, ¿verdad? En el ciclo estral. Entonces, hay otra diferencia importante. Bien, y ya nada más. Bueno, aquí, al final del ciclo de la fase lútea, si no hay concepción, tiene que suceder la destrucción del cuerpo lúteo, la luteólisis, ¿sí?
Igual sucede en el caso de los primates, en el caso de la mujer. Si no hay concepción, va a venir la luteólisis para que de nuevo empiece a entrar, en este caso, la mujer o el primate en una fase folicular. Entonces, en esencia es muy similar tanto el ciclo estral como el menstrual. Lo que hay que ubicar son los periodos de cuánto dura cada fase, ¿verdad? Y en qué momento ocurre la ovulación en cada ciclo. Bien, ya para concluir, en el caso del ciclo menstrual, hay una nomenclatura que es importante que ustedes la recuerden, ¿sí? Es una nomenclatura que está asociada con las características del epitelio endometrial o del endometrio, ¿sí? Uterino. Entonces, dependiendo del tipo de endometrio que encontremos, el ciclo estral lo podemos dividir también en dos etapas que se corresponden a la fase folicular y a la fase lútea. Va a haber en el endometrio una fase donde ocurre la menstruación. ¿Qué es una menstruación? Ya les dije, es el desprendimiento y renovación del endometrio. Con ello se viene la exposición de capilares y la liberación de elementos sanguíneos. Todo eso va a formar lo que se conoce con el nombre de menstruo. Pero a ese periodo de descamación, de pérdida endometrial acompañada de elementos sanguíneos, ¿sí? Le va a seguir un periodo de recuperación del endometrio, ¿verdad? De regeneración. Y a esa etapa le llaman etapa proliferativa del endometrio, ¿sí? Y después de que ocurre la ovulación, ese endometrio, esas células endometriales entran en una fase secretora, ¿verdad? Empiezan a producir algo que se llama leche uterina o histiótropo, ¿sí? Y esto está mediado por la progesterona y estas secreciones van a servir para alimentar al embrión si es que está presente. Entonces aquí hay una nomenclatura propia del ciclo menstrual, es dividirlo también en fase proliferativa y fase secretora, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos tener el resumen, ¿sí? De una manera ya muy puntual, ¿verdad? De los eventos que ocurren, ¿verdad? Durante el ciclo menstrual. Entonces, el ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días, ¿verdad? A la mitad del ciclo menstrual, repito, hay una liberación, aquí no está, pero sí, aquí está, un incremento en los niveles de estrógenos que desencadenan la liberación de GnRH y el pico de LH. Este pico de LH, a su vez, va a provocar la ovulación. A todos estos eventos que ocurren en este periodo se le llama fase folicular, ¿sí? O fase proliferativa, si nos estamos refiriendo, como dice aquí, al ciclo del útero, ¿sí? Entonces, lo que les acabo de mencionar. Después de la ovulación, este folículo se transforma en un cuerpo lúteo, empieza a producir, baja la cantidad de estrógeno, empieza a producir progesterona. La progesterona hace que este endometrio entre en una fase secretora, ¿verdad? Y empieza a liberar secreciones que, les llaman así, le llaman leche uterina. Y entra entonces en una fase, el endometrio, en una fase secretora. O corresponde esto a la fase lútea del ciclo menstrual. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Y en forma de resumen y comparación, ¿verdad? Tenemos estos dos puntos que son los eventos que ocurren, ¿verdad? Y comparando el ciclo estral con el ciclo menstrual.
Y ya lo vimos todo esto. La fase folicular en el ciclo estral es corta, en el ciclo menstrual dura casi la mitad. La ovulación ocurre al inicio del ciclo estral, a la mitad del ciclo menstrual. La fase lútea, ¿verdad? Es la más larga del ciclo estral, el 80% del tiempo, y la mitad del ciclo menstrual. El periodo fértil, bueno, el periodo fértil es alrededor en el ciclo estral de 24 horas, ¿sí? Y abarca un 5% del ciclo estral. Ojo, en el ciclo menstrual, el periodo fértil es más largo, es aproximadamente de 6 días, ¿verdad? Antes y después de la ovulación, ¿no? ¿Sí? El periodo, este periodo fértil más bien debería ser después de la ovulación. Más o menos es ovulación, ¿sí? Alrededor del periodo de la ovulación. Entonces es un poquito más largo. Pérdida endometrial en el ciclo estral no existe. Por eso no podemos hablar de menstruación. Hablamos de fenómenos de diapedesis y extravasación de sangre en la perra en el proestro, en la vaca en el metaestro. La luteólisis, bueno, pues ya vimos, es a través de las prostaglandinas que se liberan vía uterina y viajan al ovario, en el caso del ciclo estral, ¿sí? Y en el caso de la menstruación, es también mediada por prostaglandinas que se liberan, ¿verdad? Directamente en el ovario y no tienen que hacer un viaje, ¿sí? Entonces estarían actuando aquí como una parahormona, ¿verdad? La receptividad sexual en el ciclo estral es bien definida. En el ciclo menstrual, ¿sí? Puede haber receptividad durante el ciclo, durante todo el ciclo, aunque, ¿verdad? Hay un mayor deseo, ¿verdad? Una mayor disposición en lo que vendría a ser la mitad del ciclo menstrual. Dice, función de la progesterona y receptividad sexual, inhibe la liberación de GnRH y la receptividad sexual, ¿verdad? La progesterona. En el caso del ciclo estral. En el caso del ciclo menstrual también inhibe la liberación de GnRH. Pero no hay una influencia tan marcada, ¿verdad? O sea, sobre la receptividad sexual. Bien. En el caso de un evento que es la pérdida, no, el cese, no pérdida, de la actividad reproductiva, en el ciclo estral no se ha descrito ningún periodo similar y en el ciclo menstrual, pues sí, está bien caracterizado este periodo de menopausia. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Pues creo que ni se han conectado, ¿verdad, Iván? Bueno. Yo no tengo dudas, doctor, gracias. ¿Quién me habló? Denise. Denise. Gracias, Denise. Bueno, miren, aquí ya nada más para terminar. Esta es una foto muy bonita, muy interesante, ¿no? Bonita la foto, pues quién sabe, ¿sí? Pero miren, esta fotografía, pueden ver, dice marcha, este es de un periódico, de un recorte, dice marcha contra incluir la educación sexual en los planes de estudio, ¿verdad? ¿Cuánto daño nos hizo esa marcha? ¿Sí? Por lo siguiente, miren. Entre el año de 1931 y 34 del siglo pasado, ya va a ser casi 90 años, no, son 90 años ya, ¿verdad? Hace 90 años. Este señor que se llamaba Narciso y se apellidaba Bassols, ¿sí? Siendo secretario de Educación Pública, propuso que en las escuelas básicas, ¿verdad? En educación primaria y secundaria, se diera esta parte de educación sexual. Bueno, parte de la respuesta a esta propuesta, pues fueron una serie de marchas y de movimientos, ¿verdad? Contra la educación sexual, ¿sí?
Y aquí, por ejemplo, pueden ver incluso cosas tan interesantes. Pues yo pienso que contra la educación sexual y la educación en general, ¿no? ¿Verdad? Vean aquí, cómo abajo la educación sexual. ¿Cómo escribimos? Esto está mejor. Pedimos la renuncia de Basols. Maestros, educad, no corrompáis. Y acá ya no le alcanzo a ver allá arriba. No toleraremos la corrupción de nuestros hijos. Parece, madre mía, todo esto, nada más estaban pidiendo, ¿sí?, que hubiera educación sexual. Hace 90 años, ¿verdad? Hace 90 años, la población de todo México, porque el proyecto era para México, era de 10 millones de habitantes. Para el 2020, tengo entendido que ya llegamos a 120 millones de habitantes. ¿Cuánto provecho nos hubiera ocasionado si eso se hubiera llevado a cabo? Bueno, muy buena idea del señor Narciso, porque tenía buenas ideas el señor Narciso. Y si no, vean, dentro de sus ideas, él fue el fundador de una gran institución que es el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, nada más ahí como comentario. Y con eso terminamos, ¿verdad? Terminamos ya la parte de ciclo estral. Bien. Los invito a que revisen este tema. Si tienen dudas y eso, bueno, adelante, ¿no? Y ahora vamos a aprovechar esto, vamos despacio, vamos a aprovechar este momento para lo siguiente. Miren, vamos a continuar con nuestras sesiones teóricas y vamos a empezar. Nuestro curso normalmente lo podemos dividir en 3 partes. Una parte inicial que hemos terminado y que concluimos con el examen, y vamos a empezar la segunda parte del curso, ¿verdad?, con este tema, y dejaremos hasta el final, obviamente, la tercera parte, que siento que es la parte donde ustedes pueden ver cómo se aplican todos estos conocimientos. Esta es la gran cosa que tiene esta asignatura. Tiene todo ese componente práctico, pero al final, bueno, podemos observar cómo esa teoría se aplica en la práctica, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar con eso. Vamos a mover un tema, ¿verdad?, que normalmente va al final de esta segunda parte. Entonces tienen que pasar como 10 sesiones para que veamos este tema. Y este tema está muy ligado con ciclo estral. Entonces lo que yo he visto es que si dejamos pasar 10 temas para ver este tema, ¿verdad?, que se llama regulación del ciclo estral, cuando llegamos al tema de regulación, la mayoría ya se les olvidó, ¿sí?, la parte básica del ciclo estral. De alguna forma ahorita, pues yo espero que hayan, pues acabamos de ver el ciclo estral, acaban de tener el examen correspondiente también a esa parte, entonces se me hace conveniente ligar y mover este capítulo de regulación del ciclo estral y empezarlo a revisar, ¿verdad?, antes de lo que está programado en el programa. Entonces, vamos a adelantarlo y vamos a empezar con este tema que nos va a llevar 2 sesiones. Por eso lo quiero empezar, para no irme tan rápido y que sean, pues si se puede, 2 sesiones y media o hasta 3. Sí, porque aquí van a empezar a ustedes a ver la parte aplicada del conocimiento. ¿Por qué sirve aprender el ciclo estral? ¿Por qué sirve
aprender lo que es desarrollo folicular, lo que es la función del cuerpo lúteo, etcétera, los eventos que van ováricos que van ocurriendo durante el ciclo estral, ¿sí? Pues nos sirve para, o sea, no solamente formativo, sino que nos sirve para poder manipular o poder regular el ciclo estral en los animales domésticos. Así como ustedes lo acaban de escuchar, ¿sí? Estos conocimientos que acabamos ¿cómo se llama? De impartir, nos van a servir para eso, para que podamos ver de una manera práctica, ¿sí? Cómo se aplican esos conocimientos. En este caso, para regular o para manipular el ciclo estral. Esto es una inquietud muy, muy propia de cuando uno está estudiando, de cuando uno es joven y está estudiando. Es, ¿para qué me va a servir esto? ¿Cómo lo puedo aplicar esto? Bueno, pues vamos a ver, ¿sí? Los conocimientos del ciclo estral, ¿sí? Cómo los podemos utilizar, en este caso, para poder manipular, para poder regular el ciclo estral en cada una de las especies domésticas. Entonces, este capítulo lo vamos a ir viendo por especie, porque pues ya vieron que hay diferencias importantes en el ciclo estral de cada especie. Pero vamos a ir revisando por especie. Tienen ustedes nuevamente como material de consulta, hay un video sobre, creo que es uno o dos videos sobre manipulación del ciclo estral, ¿sí? En la aula virtual del Departamento de Reproducción. Entonces creo que son dos videos, pero bueno, lo checo y ya después les confirmo. Y hay un capítulo muy extenso, ¿sí? Y un buen capítulo, ¿verdad? Fácil de entender, fácil de ver cómo se lleva a cabo esto de la manipulación en la unidad de 17 del libro de texto del Departamento de Reproducción. Yo les aconsejo que se acerquen a ese capítulo, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar y vamos de poco a poco, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué podemos manipular, verdad? ¿Qué podemos regular? O en otras palabras, ¿para qué podemos utilizar esa manipulación o regulación del ciclo estral? O sea, ¿con qué finalidad? Miren, ahí ustedes están viendo que nos puede servir para 5 cosas muy importantes, ¿verdad? 5 cosas muy, muy, muy importantes. Una de ellas es, déjenme que pase aquí el de la estufa. Por cierto, ¿de quién es el gallito que canta? Que estuvo cantando todo el examen. No lo va a regañar ni nada, nomás. Porque además es un buen gallito cantor. Bueno. Bien. Espero no estarle hablando a mi computadora, nada más. Bien, entonces, es de Perla. Sí, de Perla Itzel Zamudio. Bienvenida al curso. Te integras dejaste pasar una primera parte, hasta la segunda parte te integras. Wow, bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Conocer el ciclo estral nos sirve para lo siguiente, miren. Nos sirve para saber cómo inducir el estro y la ovulación.
en una hembra, ¿sí? En una hembra que puede estar en anestro. Vean qué interesante. Por ejemplo, en anestro prepuberal, ya cerca de la pubertad, o si está en anestro estacional, o bien si presenta anestro, casi todas las hembras presentan anestro después del parto. Entonces, cuando están en estas tres condiciones, podemos hacer algo para inducir el estro y la ovulación. ¿Sí? Sí lo podemos hacer. Pero no nada más en hembras que están en anestro, sino también podemos inducir el estro y la ovulación en hembras que están ciclando ya, que están en época reproductiva, que están ciclando. Entonces, en esas hembras también podemos, en ambos casos podemos inducir el estro y la ovulación. Ah, esto es interesante y esto se aplica y esto se hace, sí, en todas las especies, de una manera u otra, en todas las especies. También podemos hacer algo bien interesante, miren, sobre todo en aquellas especies que se manejan en grupo. Por ejemplo, los ovinos, los caprinos, los bovinos, los equinos, ¿verdad? Los cerdos también, ¿sí? Que se manejan en forma grupal. Podemos aplicar técnicas para inducir el estro y la ovulación, ¿sí? En forma sincronizada en ese grupo de animales. Entonces, en ese grupo de animales, hagan de cuenta que tenemos 30 ovejas, ¿sí? Pues sabemos que hay técnicas para inducir el estro y la ovulación, sí, se los acabo de decir, pero además de manera sincronizada para que esas 30 hembras, ovejas, puedan salir en celo, en calor, en un periodo de 2-3 días, las 30. Y esto es fabuloso, tener en un periodo corto, ¿verdad?, a tanto animal, en el sentido de manejo reproductivo de los animales. Entonces, esto nos es de mucha, créanmelo, de mucha utilidad. Bueno, entonces es otra aplicación. Y las vamos a ir viendo estos puntos. Hay otra que es contraria a la primera, o a las dos primeras, pero sobre todo a la primera. Y hay a veces ocasiones, ¿verdad? Sobre todo en caballos, en yeguas, hablando de hembras, y en perras, ¿verdad? Y en menor proporción pudiera ser en gatas, donde en ocasiones lo que se quiere es no inducir el estro y la ovulación, sino lo que se quiere es inhibir el estro y la ovulación. Hacer algo para que la hembra, ¿verdad?, que calculamos que va a salir en estro y por consecuencia va a ovular, no lo haga. Por ejemplo, en una yegua porque va a ir a concurso, ¿verdad? Entonces queremos retrasar, ¿sí? Hasta que llegue, hasta que pase el concurso o a una competencia, etcétera. Lo podemos inhibir el estro y la ovulación. O en una perra que no queremos aparear, lo podemos hacer también. Bueno, entonces eso lo podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer, ¿verdad? O utilizar estas técnicas es para incrementar la tasa de ovulación. ¿Esto qué significa? Esto significa lo siguiente: incrementar la tasa de ovulación. Es que en lugar de que ovule X cantidad, ovule más la hembra en cuestión. ¿Para qué? Pues seguramente porque eso nos va a dar un mayor número de crías al momento del parto. Y eso, en un sistema de producción animal, ¿sí?, lo vemos con muy buenos ojos, ¿verdad? Porque representa mayores ingresos económicos. Si es para un criador, pues
mayor número de cachorros no está tan mal. Entonces, para poder lograr esto, ¿verdad? Necesitamos utilizar métodos que nos permitan incrementar la tasa ovulatoria. Y pues eso lo vamos a revisar también. Y también tenemos una que es buena, esta está iluminada de manera diferente. Sí, pero son técnicas que también podemos utilizar, ¿verdad? A través de la manipulación del ciclo estral. Hay ocasiones donde queremos ir más allá de incrementar la tasa de ovulación. Más allá, ¿no? Entonces decir, no. Quiero, por ejemplo, una vaca tiene una tasa de ovulación cercana a 1. Pero voy a hacer algo para incrementar la tasa ovulatoria, incluso pasar la tasa ovulatoria. O sea, más allá, pero mucho más allá. Y si en lugar de que en un ciclo ovule, ¿verdad? Una sola célula sexual, tratar de que en un ciclo ovule, pues, qué sé yo, 15, 20, ¿sí? O más células sexuales, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué tantas si no puede mantener una gestación? En el caso anterior de la oveja, de la cabra, de la cerda, pues incrementar la tasa ovulatoria, pero que tampoco, ¿sí?, perjudique el aspecto reproductivo en cuanto al número de crías. En este caso es así, pasarse. Y esto está asociado con, ¿sí?, programas donde queremos producir la superovulación. Espérenme que ya me enredé con el cable y ya desconecté la computadora, a ver si no perdemos aquí la señal. Y entonces queremos llevarlo a una situación de superovulación. Entonces, por ejemplo, una vaca de alta calidad genética, ¿sí?, en términos de alta producción de leche, que fuese una vaca lechera, a lo mejor digo, bueno, si la meto a un programa de superovulación y transferencia de embriones, pues en lugar de obtener en un ciclo, vamos a pensar, una sola célula sexual y potencialmente una cría, pues a lo mejor en un ciclo, ¿verdad?, manipulándolo, puedo obtener 15 células sexuales, 15 embriones, ¿verdad?, en lugar de 1. Y esto pues es de mucho provecho para los sistemas de producción. Ahora, también lo podemos hacer bien. ¿Por qué está aquí en una coloración más tenue? Porque esto lo vamos a ver para esto le vamos a dedicar una sola sesión, ¿sí?, a este tema, ¿sí?, en la tercera parte del programa. Entonces, esto no lo vamos a ver en estas 2 o 3 sesiones que tengamos. Esta parte. Entonces, bueno, ya revisamos. ¿Para qué nos puede ser de utilidad manipular el ciclo estral en las hembras domésticas? Entonces, ya les explico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, Doc. No, doctor. Gracias. Bien. Entonces, vamos a empezar con este tema. Y vamos a ver qué es lo primero. Este tema, vamos a saltarnos esto y vamos a empezar aquí. Vamos a empezar con los bovinos. ¿Por qué vamos a empezar con los bovinos? Vamos a empezar con los bovinos porque fue en esta especie donde se empezaron a desarrollar
todos estos métodos para manipular el ciclo estral. Y es donde pues más han utilizado, ¿verdad? Todos estas técnicas, ¿verdad? Que les acabo de comentar. Y bueno, entonces empezamos con los bovinos. Perdón. Pero los bovinos los vamos a dividir en dos, ¿verdad? Vamos a empezar el día de hoy con todos aquellos bovinos. Vamos a empezar el tema con los bovinos, ¿verdad? Que se encuentran en sistemas de producción de carne y doble propósito. Y después vamos a ver la parte de los bovinos en sistemas de producción intensiva de leche, ¿no? Entonces después vamos a separarlos, porque el manejo es diferente. De hecho, los sistemas de producción de carne y doble propósito con bovinos son sistemas normalmente intensivos, ¿sí? Y esto implica que los animales están, ¿sí?, en condiciones de pastoreo, ¿verdad? Y esto implica un manejo completamente diferente a aquellos animales, aquellos bovinos que se encuentran en sistemas de producción intensiva, donde normalmente los encontramos en corral. Aquí es completamente diferente. En un caso, unos tienen que salir a proveerse de sus alimentos. Y en otro caso, el hombre les provee el alimento necesario. Entonces, el ciclo estral es igual, con las mismas características, pero los usos y aplicaciones son diferentes. Y es lo que vamos a ver. Y por eso los dividimos en dos. Entonces, vamos a empezar con los bovinos en sistemas de producción de carne y doble propósito. Entonces, empezamos y les platico lo siguiente. Aquí vamos a empezar básicamente a ver dos cosas que nos interesan, ¿verdad? En este tipo de animalitos, lo que nos interesa es básicamente estos dos puntos. ¿Cómo podemos inducir el estro y la ovulación? Y cómo podemos sincronizar los estros y las ovulaciones en grupo de animales. Aquí estamos hablando, entonces, básicamente cuando hablamos de sincronización, hablamos del manejo grupal, ¿sí? Bien, entonces, ahí va. Entonces, vamos a ver los métodos para inducción y sincronización de estros, ¿sí?, en este tipo de animales. Entonces, vamos a ver manejo en grupo. Esto es muy importante. Vamos a hablar de manejo en grupo. Bien, esto está entonces, este tipo de manejo, ¿verdad?, está asociado con manejarlos en grupo. Es importante porque nos permite llevar a cabo, ¿verdad?, el manejo y el manejo productivo de los bovinos, ¿sí? Manejarlos en grupo facilita mucho la situación, ¿verdad? O sea, manejar, por ejemplo, refiriéndonos a reproducción, manejar época del año de empadre, donde los animales van a estar en un periodo de servicios, ¿verdad? Después le va a seguir la época de gestación, después le viene la época de partos, después vendría la época de el posparto, y así. Si nosotros manejamos a nuestros bovinos en grupo, nos facilita mucho ese manejo productivo y reproductivo, ¿verdad? Entonces, cuando manejamos sobre todo sistemas de empadre, cuando decidimos
en qué época del año y cuánto tiempo va a durar ese periodo, ¿sí? En el cual las hembras van a estar con los machos, expuestas a los machos, ¿sí? O incluso puedan ser inseminadas. Y ya que hablamos de inseminación artificial, les platico. Entonces, el uso de estas técnicas está asociado, ¿verdad?, con el uso de otras técnicas. La inseminación artificial y la transferencia de embriones. Si ustedes recuerdan, en este sistema de producción animal con bovinos, normalmente no se usa la inseminación artificial. Y no se usa la inseminación artificial porque tiene varios peros. No la técnica está súper probada, sino que hay varios inconvenientes. Una de ellas es lo que ya les acabo de decir. Los animales están en pastoreo, están diseminados. Entonces, eso complica ¿qué? La posibilidad de estarlos manejando, sobre todo para saber si están en celo o están en calor, y con ello poder inseminarlos. ¿Sí? A veces los ranchos son tan grandes, sobre todo en las zonas norteñas de nuestro país, allá en Chihuahua, allá en Sonora, etcétera, ¿sí? Son tan grandes que esto no es posible, ¿no? A veces hay que recorrerlos en avioneta para ver dónde andan los animales. Entonces, esto no es tan sencillo. Y esto, pues, obviamente complica el uso de estas técnicas. Pero, si estamos hablando de llevar a todos nuestros animales a la misma fase del ciclo estral y hacer que salgan en estro y ovulen en un periodo corto de tiempo, pues me abriría la posibilidad de pensar, ¿sí?, en utilizar la inseminación artificial, ¿verdad? Y si estoy manejando animales de registro, pues hasta la posibilidad de empezar a manejar programa para transferir embriones. Entonces, bueno, pues ahí está. Esa es la finalidad en este tipo de animales. La finalidad es que poder inducir, ¿verdad?, el estro y la ovulación, ¿verdad? En animales que están, ya les dije, en anestro o ciclando. Si hablamos en ambos casos de grupo de animales, estamos hablando de sincronización. ¿Queda claro esto? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Bien, entonces, quiero estas técnicas, si no, no le vamos a encontrar mucho sentido. Bien, entonces, para eso lo queremos. Entonces, vamos a ver cuáles son los métodos. Vamos a hablar para la inducción y sincronización del estro y la ovulación. Bien, entonces, vamos a ver qué métodos hay, ¿verdad?, para lograr la inducción y sincronización del estro y la ovulación en animales que estén en anestro o en animales que ya estén ciclando, ¿verdad? Entonces, hay métodos que son los más deseables para inducir el estro y la ovulación, sobre todo en vacas, ¿verdad?, después del parto. Las vacas de este tipo, las vacas de carne, de doble propósito, ¿verdad?, normalmente, igual que la mayor parte de nuestras especies, después del parto, ¿sí?, continúan con su cría para encargarse de su alimentación, ¿sí? Hacemos la excepción
más bien con la vaca lechera. La vaca lechera pare y la cría se retira horas después de que ha sucedido el parto. Y se le quita la cría para empezar a ordeñarla y aprovechar la leche, ¿sí? De alguna manera la cría es separada. En el caso de los bovinos que están en pastoreo, esto no se hace, ¿sí? Este manejo no se hace. Y la vaca o la vaquilla, ¿sí? Como este caso, queda con su cría y se encarga de nutrirlo. Esta cría, la presencia de esta cría, la va a percibir la vaca a través de los órganos de los sentidos. Su oído, su ojo, su olfato, el tacto. Y pues esto le va a enviar señales al eje reproductor para que no se active. Después del parto entran en anestro. Y mientras está con la cría, no se activa ese eje reproductor. ¿Por qué? Pues porque lo principal es esto, ¿sí? Y sabemos que podemos activar ese eje reproductor retirando a la cría. Y hay dos maneras para retirarla. Uno es un retiro parcial, que sería, perdón, un retiro total, que sería el manejo del destete, destetarlas, quitarles la cría a las hembras. Y esto tiene un efecto positivo sobre el inicio de la actividad reproductiva. Y hay otro, que es el manejo de la lactancia. ¿Sabes qué? No puedo retirársela porque ¿con qué la voy a alimentar? Entonces, puedo manejar la lactancia. A la cría le dejo una parte y la otra parte la obtengo, por ejemplo, para comercializar la leche o producir quesos. Y entonces estamos hablando de sistemas de doble propósito. Y entonces aquí puedo llevar a cabo un manejo de la lactancia. Los dos son muy efectivos y tienen una gran ventaja. Son métodos naturales. Y después tendríamos otro tipo de métodos que son los hormonales, ¿sí? Y esto implica, como su nombre indica, la aplicación de hormonas para llevar a cabo la inducción del estro y la ovulación, o, si es un grupo, la sincronización del estro y la ovulación. En cuanto a este estado, puede ser en vacas, se usa principalmente en vacas que están en anestro prepuberal, en anestro posparto, en anestro por lactancia, o en este tipo de animales hay un anestro muy importante, del cual vamos a hablar posteriormente, que se encuentran en anestro nutricional y dejan de ciclar. Entonces, vamos a revisar esto. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, doctor, todo bien. No, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, le seguimos. Entonces, ¿para qué lo queremos? Para inducir el estro y la ovulación, ¿sí? Entonces, ya sea en una hembra que está en anestro como esta, seguramente, o en una hembra que está ya ciclando. Correcto. Y le cambiamos el nombrecito de inducir a sincronización del estro y ovulación cuando estamos manejando grupos de animales. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Entonces, vamos a empezar con la parte de las hormonas. Los tratamientos con hormonas. De esta parte del manejo del destete y lactancia, ¿verdad? Lo van a ver, lo vamos a comentar, pero lo van a ver cuando veamos en la tercera parte del curso, cuando se vea manejo reproductivo de propósito.
pero tengan ustedes presente. Entonces vamos a pasar a esta parte. Entonces, para lograr la inducción del estro y la ovulación, tenemos dos posibilidades. Una de ellas es utilizar una familia de sustancias llamada progestágenos, ¿verdad? Donde encontramos al principal progestágeno es la progesterona, ¿verdad? Entonces podemos utilizar la progesterona o algún progestágeno sintético. Hay muchos progestágenos sintéticos. Otra posibilidad para lograr lo anterior es utilizar a un grupo de sustancias que se llaman prostaglandinas. ¿Sí? Prostaglandinas. Entonces, podemos usar tratamientos a base de progestágenos o de prostaglandinas o tratamientos combinados de progestágenos y prostaglandinas. Vamos a ir viendo esto con detalle. Bien. Entonces, vamos a empezar primero con los progestágenos comerciales. Lo que podemos encontrar, ¿sí? En las farmacias, en los distribuidores, ¿sí? De productos farmacéuticos, ¿sí? Entonces, incluso ustedes ya hicieron una tarea y, por cierto, ¿sí? Hoy es la fecha límite para entregar su última tarea. Creo que la tarea número 4, ¿sí? Sí, la tarea 4. Entonces, hoy es el último día para entregarla para todos. Para los que han estado regulares, hoy es su último día. Para la que se enfermó, la compañera que se enfermó, y las 3 nuevas, hoy es la fecha límite para entregar, ¿sí? Sus 4 tareas. No va a haber ya fecha límite para las 4 primeras tareas. Ya no las vamos a recibir si no las entregan. Estas 4 primeras tareas. Ya mañana empezamos con la segunda tanda, la quinta tarea en adelante. Bueno, entonces ustedes ya hicieron una tarea, un ejercicio para buscar progestágeno. A lo mejor encontraron alguno de estos, ¿sí? Entonces aquí tenemos, miren, varios tipos de progestágeno, ¿verdad? Les decía que hay progestágenos que manejan, comerciales, que manejan progesterona natural. Básicamente, los que manejan progesterona natural, ¿sí? Son dispositivos a base de un producto que se llama silicona, ¿sí? El dispositivo de siliconas son estos que están viendo de diferente forma. Muy curioso, esto es como en espiral, como T, como V, como quién sabe qué, y como cepillo aquí, ¿no? Son diferentes en forma. Todos son de un producto que se llama silicona. Ahorita no me acuerdo el polímero y todo esto, pero si lo necesitan, con todo gusto se los proporciono. Bueno, estos dispositivos van impregnados de progesterona, ¿verdad? ¿Sí? Como los dispositivos que usan en la mujer también para la anticoncepción, van impregnados también de algún esteroide. Bueno, estos dispositivos se llaman, en términos generales, dispositivos intravaginales de liberación de progesterona. Entonces, todos estos dispositivos tienen una característica. Se colocan en el fondo de la vagina. Para ello hay aplicadores especiales, ¿sí? Y por eso todos tienen una cintilla en uno de los extremos. Esta cintilla debe de quedar fuera del animal para que cuando lo retiremos, nada más vayamos jalando esta cintilla. Bien. Depende
comercial va a ir cambiando de nombre, ¿sí? Este es el nombre comercial de estos dispositivos. Todos tienen progesterona, ¿sí? Pero comercialmente tienen diferentes nombres. Todos son por sus siglas, ¿sí? Este es dispositivo intravaginal de liberación de progesterona, y así van a ir cambiando, ¿sí? Y se llaman PRIT, CIDR-B, DIP, TRIU y el Q-Mate, que también es otro dispositivo. O sea, hay muchos dispositivos en forma comercial. Hay otros que los encontramos en otra forma. Por ejemplo, este que está aquí, lo encontramos el progestágeno dentro de un pequeño tubo de Silastic. Lo están viendo aquí. Se llama implante de Silastic. Y este es un pequeño tubito poroso, ¿verdad? Que va sellado y dentro contiene al progestágeno. El progestágeno se llama Norgestomer. Ese es el progestágeno, ¿verdad? Y es un progestágeno sintético que se aplica con esta jeringa, ¿verdad? Lo vamos a aplicar con esta que está aquí. Aquí ponemos el dispositivo, ¿sí? Y lo vamos a colocar en la cara convexa de la oreja, en forma de implante subcutáneo. Estos no se confundan, estos van dentro de la vagina, en el fondo de la vagina. Y ahora vean este es también muy bueno. Este es el producto comercial, se llama MGA-100. Es un progestágeno que se llama, por sus siglas, MGA, que se llama acetato de melengestrol. ¿Sí? Y tiene dos propósitos, ¿sí? Pero uno es como estimulante de crecimiento, pero no para nosotros ¿cómo se llama? No nos interesa tanto la conversión alimenticia, ¿no? Sino nos interesa por su acción reproductiva. Entonces, también se utiliza para regular el ciclo estral de los animales y se llama acetato de melengestrol. Viene así en estos sacos. Y este producto tiene una gran ventaja, si quieren verlo así. Lo podemos aplicar en el mezclado en el alimento. Este es el más barato de todos. Entonces puede hacer una mezcla y se aplica, ¿sí? Por vía oral. Entonces, este se aplica por vía oral. Este se aplica por vía subcutánea. Este se aplica por vía intravaginal. Seguramente no conocían esto, ¿verdad? Pero ya estamos entrando a la parte práctica. Lo están viendo los productos comerciales, ¿sí? Y estos ¿hay más? Sí, sí hay más, ¿sí? Pero bueno, aquí nada más hay algunos ejemplos de lo que son progestágenos. Entonces, progestágenos tenemos natural, progesterona, y productos sintéticos como el Norgestomel y el acetato de melengestrol. Cuando veamos las demás especies van a ir saliendo otros progestágenos, ¿verdad? Y estos progestágenos, ¿sí? ¿Qué son? Esteroides, ¿sí? Se absorben por las membranas. Por eso lo podemos aplicar por vía intravaginal, por vía subcutánea o por vía oral. Nada más los esteroides los podemos aplicar, ¿verdad? Por esta vía. Bien, entonces ya sabemos cuáles son los productos. Ahora vienen las dosis y todo eso, y eso lo vamos a dejar para el día de mañana. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. ¿No? Bueno, están viendo ya entonces los productos comerciales que pueden utilizar ya en la vida real, en la práctica, para regular el ciclo estral, en este caso de los bovinos. Ya después vamos a ir viendo las demás especies.
¿Sí? Bien, pues ya me cansé. Bueno, yo creo que también ustedes. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto, todavía tenemos algunos minutos. Bueno, parece que no. Entonces, nos Doc, vemos. Sí, ay, perdóneme, me surgió una duda rápido. ¿Estos productos que se aplican intravaginal no son probables que se salgan? si no los aplicas bien, sí, se pueden salir. Sí, o sea, se corre ese riesgo. Por eso cuando tienes un programa de sincronización, pues es muy conveniente tener a los animales en algún corral cercano y estar supervisando, sobre todo que no se salgan, pero tampoco es de que apliques 100 y se salgan 70, no. De más o menos tú aplicas unos 100 o vas a poner unos 50 y pues a veces uno o dos cuando mucho. La hembra los expulsa, pues. Ok, y supongo, y de estos, ¿cuál sería como la opción más económica? O dependiendo de la producción. La que se aplica por vía oral, el acetato de melengestrol. Ah, ok. Esa es la más económica de todas. Los más caros son estos dispositivos. Los implantes, obviamente, son los más caros. Son muy efectivos y tienen sus ventajas y desventajas. Mañana lo podemos comentar, ¿no? Muy Muy bien. bien, Doc. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no es así, pues nos vemos mañana para continuar. Vamos mañana a aprovechar para continuar. Espero terminar con los bovinos y ya el próximo lunes los bovinos y los ovinos y los caprinos y ya, bueno, espero mañana avanzar un buen rato. Y si no, bueno, ya el lunes continuamos. Y necesitamos irlo viendo con detenimiento y además que es interesante y es práctico. Esto lo pueden ustedes em, llevar a la práctica, ¿no? Bien, entonces por el día de hoy es todo. Nos vemos hasta el día de mañana. Que pasen buena tarde. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Nada, que les vaya bien. Gracias, Doc. De